Al final, de pronto les pido que prendan la cámara, ¿sí? Para verlos y saber cómo son. Entonces, buenas tardes a todos. Esta es nuestra segunda clase de matemáticas. En la clase pasada vimos el tema de conjunto, ¿no? Entonces, hablamos acerca de qué es un conjunto, cómo definirlo, eh, cómo escribir un conjunto, ¿sí? Vimos que los conjuntos se pueden escribir por comprensión, por extensión, ¿cierto? Y luego dijimos que hay una parte que pues va a quedar para ustedes, que pues no la vamos a ver en clase, que es los tipos de conjuntos. Vamos a ver que hay conjunto unitario, conjunto vacío, conjunto finito, conjunto infinito, conjunto universal, y vamos a ver que hay unas operaciones entre conjuntos, ¿sí? Entre esas operaciones está la unión, está la intersección, diferencia, complemento y un producto cartesiano también. Digamos, eso no lo vamos a ver en clase porque hay un trabajo sobre eso, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver los sistemas numéricos, ¿sí? Vemos un poquito sobre los sistemas numéricos y luego explico cómo es que van a hacer el segundo trabajo, ¿de acuerdo? Sobre los temas que mencioné anteriormente, ¿sí? Entonces, sistemas numéricos y aritmética. Entonces, esto inicialmente es sencillo, ¿no? Están los números naturales. A ver, ¿cuáles son los números naturales y para qué me sirven los números naturales? ¿Cuáles son los números naturales? Si están ahí. Bueno, entonces, básicamente los números naturales son aquellos números que nos permiten contar, ¿sí? Los números naturales nos permiten contar. Entonces, vamos a definirlo, aquellos números naturales como los que empiezan desde cero hasta infinito. Entonces, de aquí hasta hacia la derecha están los números, son los números naturales. Fíjese que los números naturales pues continúan, ¿no? Aquí 10 y esto continúa hasta infinito. Y vamos a decir que infinito es este símbolo, o es como un 8 acostado, lo escribí bien, como un 8 acostado, ¿sí? Y entonces estos números naturales se conocen como positivos. Y luego están los números enteros, ¿cierto? Que se conoce, bueno, la otra parte de la recta que son los números negativos, ¿cierto? Luego pues aquí están los positivos. Entonces, ¿qué pasa? Los naturales son a partir del 0 hacia la derecha. Y los enteros, entonces hagamos algo aquí. Lo que está en azul van a ser los naturales, ¿cierto? Y lo que está en verde van a ser los enteros. Entonces eso lo podemos ver como un conjunto, ¿cierto? Como un conjunto. En ese sentido, vemos que los naturales, los números naturales están dentro de los enteros, ¿cierto? Dentro de los enteros. Entonces yo puedo hacerme la siguiente pregunta. A ver, el 2, bueno, recuerden que los números naturales lo vamos a definir con este signo, con esta letra, con una N, ¿de acuerdo? Con una N. Y los números enteros con una Z, así, con una Z, ¿cierto? Entonces, la Z son los enteros. Y la N
vamos a llamar naturales, ¿cierto? En ese sentido. Bueno, aquí no se escribe, no lo escribí bien, pero bueno, aquí dice naturales. Entonces, bueno, yo puedo decir que el 2 pertenece, recuerden que esa E significa pertenece a los naturales. Entonces lo puedo escribir así. 2 pertenece a N, que son los naturales, ¿cierto? Ahora yo me pregunto lo siguiente, a ver, y atentos porque puedo estar preguntando. 2 pertenece a los enteros. ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pertenece a los enteros, ¿cierto? Ahora yo me puedo preguntar, ¿menos 2 pertenece a los enteros? Sí, también pertenece a los enteros. Pero el menos 2 pertenece a los naturales. No, ¿cierto? No, porque ¿dónde está el menos 2? Está acá. Y los naturales son todo lo que está a partir de, o lo que está dentro del azul, ¿cierto? Entonces el menos 2 no hace parte de los enteros. Listo. Eso es como para recordar un poco, porque igual eso está en la memoria. Eso está en la memoria. Entonces, hablemos un poquito de los números racionales. Y vamos a pedirle el favor a... Vamos a pedirle el favor a David Giovanni. David, ¿se encuentra? Sí, profe. A ver si nos lee esta parte. Por favor, léanos esta parte. Listo, ya le digo cuál. A ver esto, léanos esto. Todo lo que se encierró en azul. ¿Listo? Listo. Los números racionales son todos aquellos números de tal forma con A y B. A y B. Números enteros y B distintos de 0. El conjunto de los números racionales se representa por la letra G. Q, ¿cierto? Listo. Muy bien, gracias. Entonces, los números racionales son todos aquellos de la forma A sobre B. Recuerden que esto que está acá en azulito que les estoy mencionando, lo podemos conocer como fracción, ¿cierto? Fracción. Entonces, segundo, listo. Entonces, ¿qué dice? Los números racionales son aquellos que se representan como una fracción. Aquí lo menciona. ¿Sí? Digamos A sobre B, tal que, recuerden que esta rayita significa tal que. Entonces aquí estamos hablando de conjunto, ¿no? Porque esto es como un corchete. Entonces, los números racionales se representan con la Q, ¿cierto? Con la Q. Y entonces tal que A y B pertenecen a los enteros, es decir, son números enteros. Y la condición es que B sea... Entonces recuerden que estas dos rayitas acá que estoy dibujando quiere decir igual, ¿cierto? Pero si yo le paso, hago las dos rayitas, le paso una rayita en medio, quiere decir que lo contrario, diferente. Diferente. ¿De acuerdo?
No entendí, profe. ¿Cómo? No entendí. ¿Qué parte no entendió? Desde que empezó a hablar de, o sea, en los números ¿Racional? racionales, la Q, Ok. los números se representan con la Q, ¿no? Ujú. Pero, espera, Si quieren, los números, repito o otra sea, vez. los números se representan con la letra Q, ¿no? De ahí para Sí, allá no entendí. listo. Entonces, los números racionales se representan con la letra Q, lo que estoy diciendo acá. Entonces, ¿cómo se escribe un número racional? ¿Cómo se escribe? Ahí la pregunta. Entonces, los números racionales son aquellos que decimos que son fracciones. Lo podemos escribir como fracciones, ¿cierto? Por ejemplo, A sobre B, donde A representa un número cualquiera, ¿cierto? Y B también representa un número. Y esos números pertenecen a los enteros. Es decir, que esos números es algún entero, ¿cierto? Pero hay una condición para el B, que el B tiene que ser diferente de cero. Entonces les decía, recuerden que el igual es esto, ¿no? Si yo quiero escribir diferente, coloco las dos rayitas de igual y le paso la rayita en medio. Y eso significa diferente, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahora sí vayamos a los ejemplos. ¿Cuál es la condición? Que el A puede ser cualquier número entero, el B también, pero el B tiene que ser diferente de cero. Puede ser cualquiera menos el cero. Entonces, vayamos a los ejemplos para que pues no sea tan complicado. Entonces, por ejemplo, 2 sobre 3. Eso es un número racional, ¿cierto? Sí. Sí cumple la condición. El de arriba pertenece a los enteros, ¿cierto? Y el de abajo pertenece también a los enteros, ¿sí? Ahora yo escribo 0 sobre 4. ¿Esto es un racional? ¿Sí? Ay, no Si yo sé. escribo 0 sobre Mami, 4, mami, 0 mami. sobre 4, ¿sería un racional? ¿Sí me escucharon? 0 sobre 4 sería un racional. Sí, ¿cierto? Porque el 0 que está arriba pertenece a los enteros. O sea El 0 que pertenece a los enteros. o sea, profe, ¿no puede ir un Sí, cero abajo, solo arriba? es correcto. Ah, ok. Por ejemplo, si yo esto que está aquí está bien, pero si yo coloco 4 sobre 0, eso ya está mal. Esto está mal. Mal. Esto no puede ser un racional. Por eso es que dice que este B tiene que ser diferente a 0. ¿Sí? Entonces los racionales son todos aquellos números que yo puedo escribir como fracciones. Me los puedo inventar. 3 sobre 2 es un racional. 4 sobre 3. 0 sobre 4. 3 sobre 5. No sé. ¿Cierto? Estos son números racionales. Entonces recuerden que los números racionales se pueden escribir de dos maneras. Primero como fracción, esto que estamos mencionando. O sí, fracción. Y está la otra parte que es decimal. ¿Cierto? Decimal. ¿Qué es un decimal? Por ejemplo, escribamos el 5 sobre 2. Este es un fraccionario, ¿cierto? Y es un racional. 5 sobre 2, en el fondo lo que está diciendo es agarrar el 5
y dividirlo en dos partes, ¿cierto? Si yo agarro el 5 y lo divido en 2, ¿cuánto me da? 2,5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Esto que está acá es racional, ¿sí? Pero está en formato fracción. Pero esto 5 sobre 2 es lo mismo que 2 quintos, perdón, 2,5. Pero aquí está escrito en forma decimal. ¿Sí? Entonces, hay dos maneras de escribir los racionales, como fracción o como decimal. Luego están los números racionales, pero luego los vemos. Entonces, los sistemas numéricos, esto todo que está acá, es lo que podemos conocer como sistema numérico. Perdón. Todo este círculo es lo que podemos conocer como sistema numérico. ¿Cierto? Entonces, esto de aquí en rojo son los naturales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los naturales están dentro de los enteros. Estos que están acá. Aquí con Z. Entonces, notemos. De a partir del 0 hacia en adelante son naturales, pero lo que son los negativos y positivos forman los enteros. En ese sentido, los naturales están dentro de los enteros, ¿cierto? Y luego los racionales. Entonces aquí los menciona. Fracciones o decimales. Decimales, ¿cierto? Luego están los números irracionales que se hacen con una i, que son como las raíces. Raíz de 35, raíz de 2, raíz de cúbica de 3, ¿cierto? Por el momento no vamos a verlos mucho. Pero, ¿qué pasa? La unión de todo esto es lo que forma los números reales, que es, vamos a identificarlo con una R, así como lo escribe acá. ¿De acuerdo? Entonces, esos son como los sistemas numéricos en general. Lo que nos va a interesar de ellos son como las operaciones, más que todo. Las operaciones que hay entre ellos. Pero antes de esos, vamos a recordar una regla muy importante, ley de los signos. ¿Sí? Entonces, siempre que yo tengo un número con positivo y lo opero con positivo, me da positivo. ¿De acuerdo? Positivo con negativo me va a dar negativo. Negativo con positivo me da otra vez negativo. Y negativo con negativo me da positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? La clave es la siguiente. Siempre que tenga signos iguales, por ejemplo, más y más, da más o positivo. Siempre que tenga signos iguales, por ejemplo, menos con menos, sigue dando positivo. Entonces la clave es, signos iguales dan positivo. Pero si yo tengo signos diferentes, entonces pongamos estos dos, dan negativo. Más por menos da menos. O menos por más da menos. Sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Para eso vamos a hablar de la suma. Cuando sean las 5, por favor me avisan, ¿de acuerdo? O ya no sé si son las 5. Espérenme. Bueno, todavía falta. Cuando sean las 5 me avisan. Entonces vamos a hablar primero de la suma teniendo en cuenta la ley de los signos.
A ver. Por ejemplo, si yo opero 2 más 2, pues yo sé que 2 más 2 es 4, ¿cierto? Pero en el fondo lo que está pasando es lo siguiente. Recuerden que el más, el 2 primero, adelante tiene un signo positivo que no se coloca, ¿sí? Es positivo. Lo que me está diciendo es, más por más, ¿qué da? Más. Y el más, ¿qué me indica? Suma, ¿cierto? Entonces, por eso sumo 2 y 2, 4. Ahora, si tengo 5 menos 7, ¿cuánto me da eso? Entonces, recuerde que el 5 aquí delante tiene un más positivo, solo que no se coloca, es invisible, pero dejémoslo ahí. Yo lo que hago es ver cuáles son los signos. Está el más y está el menos. Te recuerdo, más por menos me da ¿qué? Signos diferentes me da negativo, ¿cierto? Entonces, tengo que el 5 tiene positivo y que el 7 tiene negativo. Es decir, más por menos da menos. ¿Y el menos qué me indica? Resta, ¿cierto? Pero ojo, ¿será que yo puedo restar el 5 y quitarle 7? ¿A 5 le puedo quitar 7? No. Entonces, al contrario, a 7 le quito 5. Si a 7 le quito 5, pues quedan 2, ¿cierto? Ahora, la clave aquí es que siempre el resultado se le coloca el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor, el 5 o el 7? El 7. ¿Qué signo tiene el 7? Negativo. Entonces acompaño con un negativo. ¿Me hago entender? Otra vez, si tengo 8 menos 10, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso, muchachos y muchachas? 8 menos 10. Menos 2. Menos 2, ¿cierto? Sencillo, porque pues lo que hago es esto. A ver, segundo que me cargue. Uy, se me cargó la clase 4. Sencillo, porque lo que hago es. Ay, veamos qué signo tiene el 8. Tiene más. Y opero. Más con menos me da menos. Entonces es una resta. Obviamente a 8 no le puedo quitar 10, pero ahí le quito 8, quedan 2. Y coloco el signo negativo. Ahora, este caso. Menos 3 menos 4. ¿Cuánto me da eso? Menos 3 menos 4, ¿cuánto da? Menos 3 menos 4, ¿cuánto da? Entonces miro los signos. Menos y menos. Y recuerdo la ley de los signos. Cuando tengo menos por menos, ¿qué me da? Más. Menos 7, profe. O más 7. Ay, no, Menos 7. no sé. ¿Sí? ¿Menos 7? Menos 7 sí. ¿Pero por qué? Porque menos por menos da más, entonces se tiene que sumar. Y 4 Ok. y 3 más 4 da 7. Entonces, menos 7. ¿Sí? Sí, ese es correcto, pero faltó decir algo ahí.
Ay, no sé qué me faltó, profe. ¿Por qué coloqué menos? O sea, ¿por qué menos 7? O sea, sí 7, pero ¿por qué menos 7? Porque la suma da 7, pero ¿por qué tengo que colocar el menos? ¿Mm? Entonces, mira, se coloca el signo del número mayor. Entonces, el número mayor es 4. ¿Y qué signo tiene? Menos. Entonces, por eso coloca menos 7. Lo mismo, si yo coloco menos 2, menos 5, menos por menos es más. Es decir, los tengo que sumar. 2 y 5, pues otra vez me da 7, ¿no? Pero coloco el signo del número mayor, que en este caso es menos. ¿Sí? Esto es súper básico. Entonces va a haber una tarea sobre esto. Ahora pasemos a... Uy, ya vamos en la clase 4. Pasemos a hacer algunos ejemplos, pero con multiplicación. Con suma es sencillo, con multiplicación también. Por ejemplo, tengo 2, este puntico indica multiplicación por menos 3. ¿Cuánto me da eso? En la suma, uno operaba los signos para ver si era suma o resta. Bueno, en la suma y resta, ¿cierto? Uno primero operaba los signos para ver si era suma o resta, si tenía que sumar o tenía que restar. En este caso yo no opero los signos como tal para saber si tengo que sumar o restar, ¿no? Porque aquí ya sé que tengo que multiplicar. Entonces yo multiplico normal. 2 por 3 yo sé que es 6. Ahora multiplico los signos. Pues este tiene un más acá porque es invisible, ¿cierto? Multiplico más por el menos. ¿Cuánto me da? Más por menos. Signos diferentes me da menos. Entonces aquí me da menos, ¿cierto? Ahora, es el mismo ejemplo, pero con menos 2, supongamos, por menos 3. Noten que da lo mismo, o sea, no es lo mismo, da 2 por 3, yo sé que es 6, ¿cierto? Pero entonces hago la multiplicación de los signos. Menos por menos. Listo, yo sé que menos por menos es igual a más. Signos iguales da positivo. Entonces menos por menos es más. Aquí va un más. Pero recuerden que ese más no se coloca. Ya sé que ahí está el más. ¿De acuerdo? De igual manera, si tengo menos 2 por 3, a ver, es lo mismo, ¿no? 2 por 3, 6. Y ahora, menos por el más invisible que está acá, recuerden. Cuando un número no tiene signo es porque tiene el positivo, ¿sí? Entonces, menos por más, recordemos, menos por más da negativo. Signo diferente da negativo, entonces negativo, ¿sí? Queda claro, ¿no? Ay, entonces, para división es exactamente lo mismo. Por ejemplo, quiero dividir 6. Recuerden que este es el signo de división. 6 dividido en 2, ¿cierto? ¿Qué es esto, no? 6 dividido en 2. Pero pues este 2 tiene negativo. Encerremos lo negativo. Bueno, yo sé que 6 dividido en 2, tengo que pensar en un número que multiplicado por 2 me dé 6. 3, ¿no? 3. Pero hago lo mismo. Aquí está el más. Más por el menos de acá. Recuerdo, más por menos es igual a menos. Entonces, más por menos es menos. Menos 3. Ahora lo mismo. 10
recuerdan que también la división puede hacerse con un palito así. 10 dividido en 5. Pero pongamos que el 10 está negativo y el 5 está negativo también. ¿Cuánto me da? 10 dividido en 5, entonces 10 dividido en 5. A ver, un número que multiplicado por 5 me dé 10. 5 por 2, 10, entonces aquí da 2. Pero multiplico los signos. Menos por menos. A ver, menos por menos me da positivo, porque signos iguales da positivo. Entonces aquí daría positivo. Pero como es positivo, no lo coloco. ¿Cierto? Entonces, sencillo. Hay que tener en cuenta la ley de los signos. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más habría que hacer. Esta primera parte es sencilla, entonces, digamos, ya no voy a hablar más sobre eso. Vamos a dejar más bien una tarea. Vamos a ver acá, a ver, un segundo. Vamos a ver una tarea ahí rapidito. Es un ejercicio sencillo. Entonces, actividad 3, tarea. Actividad 3. Veamos. Matemática básica 2022. Dejo la tarea, tomamos un descanso, luego venimos otra vez. Y en la otra parte de la clase lo que vamos a hablar es acerca del trabajo que dejé anteriormente. ¿Cómo lo vamos a hacer, de acuerdo? Y ya terminamos la clase. Hablamos un poco sobre ese trabajo, cómo lo vamos a hacer. Sobre el trabajo, estoy hablando sobre el trabajo de investigación. Hay un trabajo de investigación por ahí que es para, creo que de hoy en 8. Entonces la tarea va a ser esto de acá, estos ejercicios. ¿De acuerdo? Este documento lo voy a subir a Classroom y ahí lo pueden descargar y pueden ver. Entonces son 3 ejercicios. Este de acá, el A, el B y el C. ¿Sí? Tener en cuenta cómo hacer esas operaciones. Durante la semana me pueden preguntar. Bueno, pero ahorita hacemos un ejemplo de cómo resolver uno, como para que se vayan con un ejemplo. Ay, hoy el internet mío está súper lento. No me quiere cargar esto. Operaciones.
Bueno. Pero pues queda claro, ¿no? Es hacer estas operaciones, son combinadas. Ahorita les muestro un ejemplo de un ejercicio y ya los demás quedan como para la casa. Listo, entonces, resolver los siguientes ejercicios. Siguientes ejercicios. Ya sea a mano o en Word. ¿Listo? Esa actividad quedaría para dentro de hoy en 8, es decir, para el 17. Entonces, ¿listo? Sería la actividad 3. Ahí entran y revisan y ahí aparecen los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos ahorita en 10 minutos. En 10 minutos volvemos y seguimos charlando. Si quieren se paran o toman agua o hacen algo.
Bueno, continuamos. ¿Me escuchan? ¿Me confirma Natalia, David, Sara? Por favor, ¿me confirman? ¿Cómo? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, sí, profe. Listo, listo. Vamos a terminar esta última parte y dejamos acá. Entonces queda la actividad 3, ¿no? Operaciones combinadas. Les voy a dejar algunos links para que puedan ver cómo resolver esos ejercicios. Y vamos a hablar de la actividad 2, trabajo de investigación. Un segundo, comparto. Entonces les voy a mencionar un poquito cómo hacer la actividad 2. Dice realizar una investigación sobre las clases de conjuntos para cada clase de conjunto escribir una definición más un ejemplo. Entonces, estas son las clases de conjunto. La idea es que usted hace una definición y escribe un ejemplo. Es decir, definición es qué. Decir qué es un conjunto unitario, por ejemplo, y de un ejemplo. ¿Qué es un conjunto vacío y de un ejemplo? ¿Qué es un conjunto finito y de un ejemplo? ¿De acuerdo? Y 2, realizar una investigación sobre las operaciones entre conjuntos. Para cada operación escribir una definición más un ejemplo. Lo mismo. Entonces, esto que está acá. ¿Qué es unión? ¿Sí? Y un ejemplo. ¿Qué es intersección? ¿Qué es un ejemplo? Entonces, lo importante de esta tarea es lo siguiente. El trabajo de contener portada, tabla de contenido y objetivos. ¿Sí? Una introducción. Un pequeño breboca sobre qué es lo que usted va a hablar en el trabajo. Desarrollo. El desarrollo corresponde a toda la solución de la investigación. Es decir, el desarrollo corresponde a esto de acá. Lo que usted investiga. ¿De acuerdo? Y luego una conclusión. Entonces, miremos, la conclusión es básicamente hablar sobre qué aprendió mientras investigó, qué dificultades tuvo y qué hizo para superar esas dificultades. Por último, fuentes de investigación. Se puede hacer a mano o en Word, ¿sí? Y muy importante, pues la información no es copiar y pegar, sino ir a internet, leer y hacer un resumen de lo que se lee, no copiar y pegar. Les voy a mostrar un ejemplo de algunos estudiantes anteriores que hicieron estas tareas para que vean cómo fue que la hicieron. Bueno. Por aquí tenía, vamos a ver, lo busco por acá. Aquí está. Entonces vamos a ver algunos ejemplos acá. Entonces, por ejemplo, para que se hagan una idea de cómo es que se debe hacer el trabajo. Un segundo que me cargue. Entonces, por ejemplo, este estudiante, segundo me carga.
Entonces, este estudiante, por ejemplo, hizo la portada, trabajo de investigación, colocó su nombre, Elizabeth, y colocó el nombre del instituto. En este caso, el instituto se llama ITIB, Instituto Teológico, ay, se me olvidó. Bueno, después les digo cómo es que se llama. Una tabla de contenido, ¿sí? Objetivos, ¿sí? Entonces aquí hace una introducción, una pequeña introducción, y desarrollo del trabajo, que es, entonces mira, una definición, y aquí hace como una especie de ejemplo, aquí, ¿sí? De definición y ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo. Entonces hace la definición y coloca el ejemplo, ¿sí? Entonces este es el desarrollo del trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, hace una definición, unión, y aquí hace el ejemplo. Entonces así lo sigue desarrollando. Y por último hace una conclusión. Entonces aquí conclusión, ¿sí? Finalmente, fuentes de investigación, es decir, de dónde sacó la información, ¿sí? ¿Queda claro cómo hacer el trabajo? Estamos hablando del trabajo 2. ¿Sí? Actividad 2. Entonces, para tener en cuenta, chicos y chicas, tenemos de hecho 4 actividades. La actividad 0, ¿sí? Para que David vaya viendo. Luego tenemos la actividad 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? No son largas. La actividad 1 es súper sencilla. El trabajo 2 sí es un poquito largo, pero la actividad 3 es súper sencilla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren que la fecha límite para la actividad 1, según esto, es hoy. ¿Por qué? Porque esa actividad la dejé la clase pasada. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no se dejen atrasar de los trabajos. Esto es más que todo trabajos. ¿De acuerdo? Igual como nos vemos cada 8 días, esto es más que todo trabajos. Entonces, ¿queda claro, chicos y chicas? ¿Queda claro David? ¿Queda claro Natalia? ¿Queda claro Sada? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, vamos a terminar la clase hoy. ¿Pueden prender la cámara un segundo? ¿O no pueden prender la cámara? Vamos a ver. ¿Qué más? David, ¿cómo le ha ido? Ahí lo estoy viendo. Un gusto conocerlo, amigo. Igualmente, profesor. Listo. Voy a tomar un pantallazo, entonces si quiere sonrían un segundo. Voy a tomar un pantallazo. Gracias Natalia, gracias David. ¿Cómo va Natalia? ¿Bien? Bien, profe. Bien. Listo. Muy bien. Entonces, me gusta que prendan la cámara. Sara no sé si se encuentra, ¿me escucha? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, David y Natalia y Sara. Hasta luego. Chao, profe. Que tenga un fin de semana. Igualmente tengan un fin de semana. No se vayan de fiesta, ni se van a enrumbar por ahí. Bueno, si se van a enrumbar, me invitan. No mentira. Hasta luego. Chao, profe. Bueno, Chao. pues.